Buenos días, queridos amigos, no se pierdan el vídeo de hoy porque les va a enseñar todo lo que este neuromodulador, este medicamento llamado gabapentina, puede hacer para los enfermos que padecen de neuropatía diabética. En el vídeo anterior hablaba de las prestaciones que da gabapentina en los dolores neuropáticos en general. En este me voy a centrar exclusivamente en lo que aporta para el paciente con neuropatía diabética. Vamos allá con las preguntas más interesantes que me han hecho al respecto. Pregunta número 1. ¿Está gabapentina aprobada para la neuropatía diabética por las autoridades sanitarias mundiales? Que el Ministerio de Salud de su país, de España, del mundo en general, apruebe un producto para un uso concreto es la mejor garantía que usted puede tener. Esto no es un testimonio, esto es evidencia en estudios clínicos en pacientes. Imagínense. Pues bien, los ministerios de sanidad mundiales tienen aprobada gabapentina para la neuropatía diabética y para la neuralgia post-herpética, es decir, después de pasar un herpes zóster. Pregunta número 2. ¿Es cierto, doctor Castillo, que gabapentina es el medicamento que más alivia el dolor de la neuropatía diabética? Pues sí, aproximadamente, no aproximadamente, las cifras son las cifras, un 60%, es decir, 6 de cada 10 enfermos tienen un gran alivio del dolor si toman gabapentina como a la dosis y como yo les explicaré en este vídeo. 6 de cada 10. En concreto, en un estudio de alivio del dolor neuropático diabético se encontró que 3 de cada 10 tenían un alivio del dolor muy alto, les aliviaba muchísimo. Es decir, de 10 puntos de dolor, un dolor insoportable, la puntuación después del tratamiento bajó a solamente 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. O sea, prácticamente nada. Imagínense. Alivio muchísimo, 3 de cada 10. Otros 3 de cada 10 experimentaron un alivio, mucho alivio del dolor. No ya muchísimo, pero sí mucho alivio en la medida en que la puntuación les bajó. De los 10 puntos bajó a 4, 5, 6. Por lo tanto, un dolor insoportable se convirtió en un dolor moderado, tolerable. Pregunta número 3. ¿Y cuántos pacientes, doctor Castillo, solo mejoran un poco, es decir, algo, o incluso no mejoran nada? Pues claro, a verlos hay de todos. Pues que mejoren solamente algo, es decir, que la puntuación de dolor bajara de 10 puntos insoportable a 7, 8, 9 puntos, es decir, 7, pues bueno, más o menos es un alivio, ¿verdad? Pues son 3 de cada 10 que les baja algo el dolor. Y lamentablemente siempre hay uno, en este caso, de cada 10 que no experimentan alivio del dolor con gabapentina, posiblemente porque no han utilizado la dosis correcta, etcétera, etcétera, por muy diversas razones que habría que analizar. Pregunta número 4. Bien, y para obtener estos resultados tan extraordinarios en alivio del dolor, ¿cuánta gabapentina hay que tomar cada día? ¿Y cómo se debe subir progresivamente, poco a poco, la dosis para que se tolere bien con menos efectos secundarios? Pues recuerden lo que les explicaba en un vídeo anterior sobre dolores neuropáticos. Hablo de 3 dosis. La primera es la dosis eficaz mínima, que es de 1200 y que se ha de conseguir en la primera semana empezando por 300. Dosis eficaz mínima, la mínima imprescindible para aliviar dolor en neuropatía diabética. La segunda dosis es la que llamo la dosis eficaz óptima, porque hemos visto que 1800 miligramos es una dosis beneficiosa para la gran mayoría de los enfermos. Sería una dosis ideal para la gran mayoría. Y luego está la tercera, que está aquí en rojo, es la dosis eficaz máxima, porque no sería conveniente superar ya los 2400 miligramos. Pregunta número 5. Veamos claro cómo es frecuente, muy frecuente, que el diabético tenga retina dañada, cardiopatía por diabetes, etc. También es muy frecuente que el diabético tenga dañado los riñones.
Entonces, en este caso de un diabético que ya me viene dañado, con los riñones dañados, con una cierta insuficiencia renal, ¿qué dosis he de dar para su neuropatía diabética? Pues al respecto he de decir que en dos situaciones, que son estos enfermos que ya son enfermos de riñón en sí, más también los ancianos por una insuficiencia renal propia de la edad, tenemos una forma, los médicos, de saber el grado de pérdida de función renal, y es el aclaramiento de creatinina. Y si el aclaramiento de creatinina normal está entre 100 y 130, y si, por ejemplo, un paciente pues tiene de 61 a 99, tendrá una baja de función renal leve. Y si tiene, por ejemplo, de 15 a 30 solamente de aclaramiento de creatinina, su función renal estará gravemente disminuida. Y por lo tanto, ¿qué ajuste tendremos que hacer de la dosis de gabapentina? Pues si el punto de partida es 1800 miligramos como dosis óptima para la mayoría de enfermos, pues si nos encontramos con una función renal levemente disminuida, bajaremos de 1,8 de 1800 a 1200. Si está moderadamente disminuida, bajaremos a la mitad, a 600, y si está ya gravemente disminuida, bajaremos a 300 miligramos solamente. Pregunta número 6. Bueno, la pregunta del millón. ¿Se la imaginan? Además de aliviar mucho el dolor, ¿puede gabapentina curar las lesiones de la neuropatía diabética? ¿Qué creen ustedes? Pues no, no cura lesiones, no hay milagros. Milagros Dios, nada más. Gabapentina no cura las lesiones de las fibras nerviosas. Las fibras nerviosas es lo que llamamos los nervios. No las cura. Pero tampoco cura las lesiones que se producen, que aparecen en el pie diabético, que van desde la úlcera a la infección de la úlcera o incluso a muerte de tejido, que llamamos los médicos necrosis, con infección, una gangrena, que da lugar a la necesidad de amputar, por ejemplo, el pie. Así de grave es la situación. En la imagen anterior les decía que no crean a nadie que les diga que cura las lesiones de la neuropatía diabética. Es mentira, no existe eso. Aquí sí hay curas de enfermería para las lesiones del pie. De todo esto les hablo en mi vídeo Neuropatía diabética, lo que debes saber. Pregunta número 7. Bueno, doctor Castillo, siendo el más recomendado por su gran eficacia contra el dolor, ¿cómo es posible que no cure las lesiones de las fibras nerviosas? Pues mire, para que se curen las lesiones sería necesario que un producto, medicamento, suplemento, lo que fuera, actuara sobre alguna de las rutas bioquímicas o metabólicas que dan lugar al desastre de las lesiones en las fibras nerviosas diabéticas. Y he puesto aquí la señal de prohibido el paso, gabapentina, neurontin, pero tampoco ningún producto actúa hemos demostrado que actúe beneficiosamente sobre la vía de la proteínquinasa C, de la vía de los polioles o aldosa reductasa, y tampoco sobre la vía de las proteínas glucosiladas. Dicho de otra manera, estas tres vías metabólicas son las que, si están alteradas por el exceso de azúcar en la sangre, dan lugar al daño microvascular de los pequeños vasos sanguíneos, de la pierna y el pie, de los pequeños vasos sanguíneos, y a consecuencia del daño microvascular se produce el daño en las fibras nerviosas. Y no hay, hoy por hoy, absolutamente nada que cure esto. Pregunta número 8 al respecto. Se dice, doctor Castillo, que el ácido alfa-lipoico, el ALA, ácido alfa-lipoico o tióptico, cura las lesiones de la neuropatía diabética. ¿Es verdad, doctor? No, no es verdad. Es una teoría, se basa en una teoría, y la teoría es teoría, no es ciencia demostrada con evidencia clínica en enfermos, es teoría. Entonces, en la teoría de que este antioxidante, cuidado con tanto antioxidante, vamos a acabar todos antioxidados y vamos a romper el equilibrio de la oxidación de nuestro cuerpo. Cuidado, está en fase de investigación y los pocos estudios clínicos en enfermos que hay no aportan suficiente evidencia sobre los beneficios y los riesgos. Y hablo de riesgos siendo un producto natural. Cuidado con esto, que los productos naturales también tienen sus riesgos. No actúa, no está demostrado y no se recomienda todavía. Está en fase de investigación, ya veremos en el futuro. Pregunta número 9.
¿Cuáles son los principales efectos secundarios de gabapentina, tanto al inicio del tratamiento como después de meses o años? Pues los primeros son, de los primeros días, básicamente, pues los mareos, la somnolencia, algunos tienen cierto dolor de cabeza, etc. No dejen el tratamiento, continúen subiendo la dosis, que todo lo beneficioso vendrá y los efectos secundarios iniciales desaparecerán. Y luego tenemos los efectos secundarios después de meses o años de utilización que crean cada vez más inquietud entre ustedes, como son lo que explico en mi vídeo número 8 de la serie gabapentina, el riesgo de que quede un paciente enganchado. ¿Existe ese riesgo? Bueno, ya lo veremos en detalle en ese vídeo, ahí lo explico, el riesgo de dependencia o adicción, y en el vídeo número 9 explico el riesgo cognitivo sobre la memoria, la capacidad intelectual de estos enfermos que han tomado gabapentina durante muchos años. Veremos, ya les puedo decir que no se alarmen al respecto, pero en estos vídeos lo explico con mucho detalle. Y por último, ¿cuáles son mis 6 conclusiones principales? Conclusión número 1. Gabapentina es el medicamento más eficaz para la neuropatía diabética, en el sentido de aliviar dolor. Conclusión número 2. El alivio del dolor con gabapentina a la dosis que he explicado es muy bueno, como mínimo en 6 de cada 10 enfermos. Conclusión 3. La dosis óptima, eficaz, ideal para la mayoría de los enfermos es de 1800 miligramos al día. Por ejemplo, si es, 1800 miligramos al día, fraccionada en 2 o 3 tomas. Me preguntan mucho esto, ¿cuántas tomas? Conclusión número 4. En el caso de los ancianos y enfermos del riñón, que ya están enfermos del riñón, hay que bajar la dosis según lo que les he explicado del aclaramiento de creatinina, que esto ya lo hacemos los médicos. Conclusión número 5. Nada cura las lesiones de la neuropatía diabética, las lesiones de las fibras nerviosas. No crean a quien les diga lo contrario, es absolutamente mentira, están engañados. Y conclusión última, la 6ª, es que a efectos de la memoria, dependencia, quedar enganchados, desde luego tienen mucho menos riesgos, lo explicaré con detalle en el otro vídeo, pero mucho menos riesgos que las propias benzodiazepinas. Bien, y si ustedes con neuropatía diabética toman gabapentina, tal como les he enseñado, no duden de que la gran mayoría de ustedes van a encontrar un beneficio para su salud. Gracias y hasta el próximo vídeo.